Sí, 100% eres el mensajero de Dios. Él dice, por mí mismo no puedo hacer nada. Eso significa que es cero. Entonces, ¿tú crees que Alá realmente cambió de opinión? Alá no se retracta. Así que, ¿qué quieres decir? Un joven ex musulmán, ahora cristiano, entra en un debate con el Dr. Zakir sobre una de las preguntas más importantes de la historia. ¿Es Jesús verdaderamente Dios? Ambos abren Juan capítulo 5:30 y luchan con las mismas palabras de Cristo, pero entonces el joven hace una sola pregunta penetrante que el Dr. Zakir no puede responder. Sin palabras, su frustración empieza a notarse y se vuelve combativo, burlándose y atacando verbalmente al joven cristiano mientras el debate se intensifica. Quédense conmigo hasta el final porque les voy a mostrar por qué la pregunta del joven cristiano caló tan hondo, y los guiaré a través del verdadero contexto de Juan capítulo 5:30, prueba de que Jesús es verdaderamente Dios. ¿Naciste en una familia musulmana? ¿Luego te convertiste al cristianismo? Sí. Entonces, ¿Qué pregunta? Así que le doy gracias a Dios. Jesucristo es en su nombre. Entonces, ¿estás de acuerdo? Jesús dice, mi Padre, ¿estás de acuerdo con él en que Jesús y el Jesús del Corán, el mismo Jesús, ¿tú crees? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero ¿qué quieres decir cuando dice esto? ¿a lo que te refieres? Mi pregunta es... Sí, de acuerdo. 100%. Bien, ahora entiendo su pregunta, pero creo que no está muy familiarizado con la Biblia porque su cita estaba a medias. No era correcta. Se la daré. De lo que habla es de una referencia de la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. No. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28 y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Estás de acuerdo con esos capítulos? ¿Qué dice eso? Dice, mi Padre, y sigue diciendo, Jesús es mi Padre. ¿Tú estás de acuerdo? El Corán, Jesús en la Biblia, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 30. Evangelio de Juan 5:30. Versículo 30, 30. Lo sé de memoria. Juan, capítulo 5, versículo 30, lo sé. Así es. Dice, nada puedo hacer por mí mismo. Como oigo, juzgo, porque mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de mi Padre. Entonces, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero lo que citaste antes era distinto. Ahora citas las 5:30. ¿Por qué cambias? Las 5:30 las tengo en la memoria. Sí, lo sé. Sí, claro, estoy de acuerdo. Jesucristo, la paz sea con él, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo número 30. Nada puedo hacer por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y cada vez que Jesucristo, la paz sea con él, usó en la Biblia la expresión mi Padre, significa que se refiere a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? La paz sea con él. Dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que Jesucristo por sí solo no puede hacer nada. Espera, déjame terminar. Perdón. Espera. Usted hace la pregunta, escuche la respuesta. Su pregunta ha terminado. No hemos venido aquí a debatir, ¿correcto? En la sesión de preguntas y respuestas, usted hace una pregunta y escucha la respuesta. ¿Usted entiende inglés? Sí. Por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada. Jesucristo mismo dijo que por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Cero. Tal como oigo, así juzgo, y mi juicio es siempre justo. Porque no busco mi propia voluntad, sino únicamente la voluntad de mi Padre. No busques mi voluntad, sino la voluntad de Dios Todopoderoso. Cualquiera que dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios Todopoderoso, es musulmán. Así que según yo, cuando leo la Biblia, Jesucristo dijo, no puedo hacer nada. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, pues no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Dios. Así que eso significa que tú eres el musulmán, tú eres el mensajero de Dios. Así que creo al 100% con este versículo de la Biblia, capítulo 5, versículo 30. ¿Usted cree en eso? Sí, 100% lo creo. Entonces, si crees, Jesús tiene un Padre en el Corán, en todo el Corán. Dios, tu afirmación en el cristianismo, Dios Padre es Dios, ¿verdad? Así que en todo el Corán no hay mención del Padre. No llamas a Alá mi Padre, ¿verdad? Claro que no. Entonces, en esencia, Jesús no es musulmán. Si alguien dice, yo soy, Alá es mi Padre, esa persona queda fuera del Islam, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo dices que Jesús, dices que sigue diciendo, Padre mío, pero tú dices que rechazas? Porque Jesucristo, la paz sea con él, vino antes de... Perdón, mil perdones. Esto, en mi presencia, por favor, por respeto, no digas el nombre de Jesús, la paz sea con él. Bueno, espera. Si quieres debatir, puedes alquilar el salón. Si quieres debatir, para... No soy bebedor. Hermano, es el turno de preguntas y respuestas. ¿Entiendes inglés? En este turno haces una pregunta y te callas. Haz la pregunta y te callas. ¿Entiendes? Sí, responde por mí. Cuando solo predican, no te permiten hacer preguntas tampoco. Te hago una pregunta profesional.
Estoy dando la respuesta. ¿Puedes callarte? Esto no es un debate. Si lo que quieres es debatir, llama al sacerdote más famoso de África que puede congregar a 30.000, 40.000 personas y debatir con él. ¿Lo entiendes? Tú eres un niño. ¿De qué sirve debatir contigo? Tú haces la pregunta, yo te doy la respuesta. Me dijiste que cualquiera en el Islam que llame a Alá Padre está equivocado. Claro que está mal, porque Padre no es un atributo de Dios Todopoderoso. ¿Correcto? Pero cualquier... Esto fue tras revelarse el Corán. Jesús estuvo antes de la revelación del Corán. Así que para Jesucristo, cuando Mahoma no había venido, la paz sea con él. Él no tiene que creer en Mahoma, sin embargo, profetizó, ¿entiendes? Por lo tanto, todas las leyes del Corán son aplicables únicamente después de que este fue revelado. Jesucristo vino antes de que el Corán fuera revelado, ¿lo entiendes? Así que, dado que Jesucristo fue un mensajero de Alá en su época, todo lo que predicó era completamente correcto. Pero si recibes una enseñanza errónea, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Así que digo que Jesús, la paz sea con él. Jesucristo, la paz sea con él. Dijo en la Biblia, aunque no estoy de acuerdo en que toda la Biblia sea la palabra de Dios, pero esto fue el Evangelio de Juan 5:30, ¿correcto? Estoy 100% de acuerdo en que es correcto. Así que ya no perteneces a la religión del Islam. Si de verdad crees que Jesús es... ¿Has venido a despotricar contra el Islam aquí? ¿No es así? ¿Qué sabes del Islam? ¿Qué sabes del Islam? Soy el hombre más nacido en el Islam. No lo sé. Si tú no tienes fe en Jesús, que la paz sea con él, entonces te encuentras fuera del Islam. No. Si no crees en Jesús, la paz sea con él, estás fuera del Islam. Los que vinieron antes de que el Corán fuera revelado, sus leyes son diferentes. Todos los profetas de Dios, todos ellos creen en un solo Dios. En aquel entonces no existía ninguna norma que prohibiera llamar a Dios Padre. ¿Existe alguna mención en algún lugar del Corán que indique que no se podía llamar a Dios como Alá antes del profeta Mahoma? La paz sea con él. El profeta Jesús, sobre quien sea la paz, fue un mensajero enviado por Dios. Él era un mensajero de Dios. Él está diciendo, nada puedo hacer por mí mismo. Eso significa que él es cero. Así que tú cambias, porque Alá cambia de opinión. Alá no cambia de opinión. Así que, ¿qué quieres decir? Alá no cambia la mente, tú la cambias. Tú dices antes que el profeta de antes, el padre de Alá, pero no es padre. Te vas a callar, estás rompiendo la regla, ¿entiendes? Estás rompiendo la regla, ¿no entiendes? Estás rompiendo la regla. En el turno de preguntas y respuestas, haces una pregunta y te callas, no se te permite interrumpir. Esto no es una sesión de debate. ¿Entiendes inglés? Creo que tu inglés es malo. Tienes que volver a la escuela para aprender inglés. Está bien. Si mi inglés es pobre, pero te entiendo. No se están burlando de mí. Nadie se burla de mí. Oh, dominas bien el inglés. Cuando pasas al primer nivel, luego al segundo nivel, luego al tercer nivel, sigues adquiriendo más conocimiento, no hay contradicción. Si eres un niño y dices algo en la guardería, es diferente. Cuanto más sigues estudiando a niveles superiores, obtienes más y más conocimiento. En cuanto a Alá siguió enviando revelación. El examen va cambiando constantemente dependiendo del tema que uno debe estudiar. Así que en tiempos de Jesús, la paz sea con él. Él fue el mensajero de Dios Todopoderoso. Nosotros creíamos que él creía en Alá y que difundía el mensaje de Alá. En aquel momento, sí, en aquel entonces, cuando llamó a Dios Todopoderoso como Padre, no hubo ningún problema. Pero todos ustedes, comenzaron a malinterpretarlo. Así que cuando todos empezaron a malinterpretar lo que decía que hay un Alá subhanahu wa ta'ala en el glorioso Corán, él no repite todo textualmente. Lo que pertenece al pasado es diferente. Alá dice en el Corán, en la Sura Al-Maida 5:3, hoy he perfeccionado vuestra religión para vosotros y he elegido para vosotros el Islam. Y he perfeccionado mi gracia sobre ti. A partir de este momento, nada nuevo podrá ser añadido o restado. Te hago la siguiente pregunta. Si el Padre es Dios, eso significa que Jesús no es Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Totalmente de acuerdo. Contradicción. Realmente muy malo. No hay realmente ninguna contradicción. Pero quizás, ¿qué contradicción? Alto. Jesús dijo, nada puedo hacer por mí mismo. Implica que Dios no puede hacer nada. Así que tú. ¡Qué vergüenza! No me estés insultando. Ten respeto. Vergüenza para ti también. No me insultes. Así que
Todos le dicen, qué vergüenza, tu Dios no puede nada. Tu Dios no puede hacer nada. Citaste el versículo de la Biblia, Evangelio de Juan 5:30. Jesucristo, la paz sea con él, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dios nunca dirá, no puedo hacer. Así que él dice, yo haré la voluntad de mi Padre. Por favor, esperen, respeten al orador, que responda. Yo le tengo mucho respeto, pero él se burla de mí. ¿Por qué? Retén tu pregunta, retén tu pregunta 2 minutos, por tu contradicción. ¿No entiendes inglés? Lo entiendo. Por favor, puedes apagar el micrófono. El hermano está loco. Por favor, quiere predicar. Él quiere predicar, el hermano quiere predicar. Así que el hermano está citando de la Biblia. No importa, que vuelva. Evangelio de Juan 5:30. Jesucristo, la paz sea con él, dijo, por mí mismo no puedo hacer nada. No hay escapatoria, tu tiempo se ha acabado. Te vamos a dar un 6. Así que esto prueba que Jesús, la paz sea con él, no era Dios. Si no puedes entender inglés es tu problema, no el mío. Cálmate, por favor. Y sigues repitiendo. Ok, repitiendo. El Islam enseña que nadie puede cambiar las palabras de Alá. Al mismo tiempo, enseña que los evangelios son la palabra de Alá. ¿Cómo pueden los musulmanes decir que los evangelios han sido corrompidos? Eso es una clara contradicción, y este joven cristiano la expuso, dejando al doctor Zakir aturdido y sin palabras. Su frustración se volvió hostilidad, lo que solo confirmó aún más que el joven tenía razón y había expuesto su falsedad. Muchos musulmanes, incluyendo al doctor Zakir, señala Juan 5:30, donde Jesús dice, nada puedo hacer por mí mismo, como prueba de que no es Dios, pero esa es una lectura superficial. El contexto de Juan 5 es clarísimo. En el versículo 18, los judíos quieren matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. En los versículos siguientes, Jesús reclama el mismo poder que el Padre para dar vida y juzgar al mundo, y exige el mismo honor que solo le pertenece a Dios. Así que cuando Jesús dice, nada puedo hacer por mí mismo, no está admitiendo debilidad, está declarando unidad. No puede actuar separado del Padre porque Él y el Padre son uno. Lejos de negar su divinidad, el pasaje de Juan 5:30 de hecho la confirma. Jesús es el Hijo eterno, igual en estatus al Padre y digno del mismo honor y adoración.